Tiene la amabilidad de atendernos a esta hora Enrique Sewach, que es economista. ¿Cómo estás, Enrique? Walter Garbarino te saluda en Radio con vos. Hola, ¿qué tal? Un gusto, buen día. Ahora, Enrique, llega fin de año y en general las personas empiezan a hacer como balances de ver el año que pasó, hacen un balance de todo lo que transcurrió y miran para el año que viene planteándose propósitos. Si trasladáramos esto a la economía argentina, ¿qué balance haces de lo que fue el año económico de Javier Milei y de los propósitos que tiene el gobierno para el año 2026? Bueno, el balance, en síntesis, es positivo en términos de que continúa el proceso de, lo que llamamos proceso de desinflación. La tasa de inflación va a cerrar cerca del 31% este año respecto de los años anteriores. Fue un año muy complicado desde el punto de vista del mercado de cambios porque, como sabés, hubo que recurrir a la ayuda del Fondo Monetario primero y finalmente al auxilio del Tesoro norteamericano en un año en donde, entre una política cambiaria con mucha incertidumbre y un año electoral, la gente demandó más dólares que los habituales prefiere, como siempre en Argentina, tener más dólares que tener peso, ¿no es cierto? Como ahorro me refiero. Y después en la actividad hay señales mixtas porque hay sectores, perdón, hay sectores que les va muy bien, como los sectores de la minería, el petróleo, de alguna manera los sectores vinculados al agro, y hay sectores que, como dependen del salario real o dependen del gasto público, han tenido o tienen mucha competencia de la importación. Bueno, están peor, digamos, ¿no? Es decir, el caso de industria, por ejemplo, o el caso de la construcción, que tiene mucha obra pública y cuando el gobierno, el Estado nacional o provincial no hacen obra pública, se resiente. El caso del comercio de productos, digamos, masivos, ¿no es cierto?, de consumo diario, no sé, alimentos, bebidas, etcétera. Y además el caso de los sectores vinculados, lo que llamamos el ocio o el esparcimiento, porque como ahora tenés que dedicar mucho más recursos de las familias a las tarifas, a los servicios públicos que aumentaron sus precios para volver a la realidad, porque lo que era artificial era lo otro, no esto. Bueno, tienen menos ingresos disponibles para estos consumos. Es un año heterogéneo en actividad, positivo en materia inflacionaria y fue complejo en materia cambiaria, ¿no? Ahora, mirando para adelante, sí, para corresponder la pregunta, sí. Bueno, a ver, el gobierno ha anunciado que va a priorizar, va a hacer equilibrio entre tratar de reconstruir las reservas del Banco Central, que como sabemos tiene reservas negativas, o sea, tiene dólares prestados en su activo, para decirlo más sencillamente, y necesita tener dólares propios, porque en un país, como hablábamos antes, que tiene, digamos, el dólar como moneda de ahorro, un Banco Central sin dólares es muy vulnerable, digamos. Eso va a implicar seguramente que el proceso de desinflación se haga un poquito más lento, y el nivel de actividad, otra vez, seguimos esperando que la actividad siga recuperándose, pero todavía en este escenario muy heterogéneo, en donde a algunos les va muy bien y a algunos les va muy mal, ¿no? No, estaba escuchando con atención lo que vos planteabas sobre la actividad y el interrogante que siempre surge al respecto de si vos marcabas algunos sectores que crecieron durante este año, como la minería, también la energía y demás, y otros que se vieron perjudicados como la industria, el comercio, la construcción. Y cuando vos analizás en detalle estos sectores, justamente los que más traccionan empleo son los que se vieron perjudicados en detrimento de otros que tal vez traccionan la economía, pero no están traccionando tantos puestos de trabajo. Cuando surgen los datos de desempleo, no está creciendo el desempleo porque está creciendo el deterioro en la calidad del empleo. Es decir, en lugar de crecer el desempleo, ves que mucha gente se vuelca al Uber, se vuelca a las aplicaciones de entrega de pedidos. ¿Qué imaginás que puede llegar a pasar con esta situación? En algún momento el gobierno va a decir, bueno, la economía no era competitiva y se tiene que reacomodar de alguna forma. ¿Qué foto imaginás para el 2026 con estos sectores? Bueno, primero, como marcaste muy bien, es decir, cuando vos tenés un problema en un mercado, o ajusta por cantidad o ajusta por precio, digamos, ¿no? O sea, que cuando en el mercado de trabajo o ajustás por desempleo
o ajustás por precio, o sea, por menos salario o por salarios, en este caso informales, de baja calidad, digamos, ¿no? Entonces, por eso tenemos baja desempleo, bajo desempleo. Argentina siempre fue un país de bajo desempleo porque cuando la inflación te ajustaba los salarios, entonces no necesitabas ajustar por desempleo. Cuando no pudo la inflación ajustar los salarios, que fue el caso de la convertibilidad, porque no había inflación, tuvimos el hiperdesempleo cuando fue la crisis del 2001. Ahora, yendo para adelante, la verdad que es difícil imaginar una foto distinta, porque, a ver, estamos en una transición entre una economía que tenía un gasto público desbordado, alta inflación, subsidios a los precios, prohibiciones de importar, prohibiciones de exportar, en fin, una economía que estaba totalmente trabada, pero por supuesto, el resultado de eso es que había ganadores y perdedores. O sea, podríamos hacer este mismo mapa, digamos, en el año 2022 y hubiéramos dicho, bueno, los sectores vinculados a la energía están mal porque no pueden exportar petróleo, en la minería no se hace inversiones, el agro está mal porque, digamos, tiene un montón de restricciones para exportar, para moverse, etcétera, tiene brecha, etcétera. Bueno, ahora esa misma, y los otros sectores están bien, esa misma decisión se dio vuelta. Ahora, esto es un proceso de transición. En los libros esto pasa automáticamente. Entonces vos decís fenómenos, la gente que estaba antes empleada, no sé, invento, en la industria X, ahora se va a pasar al servicio tal o a la industria tal, o va a hacer un proyecto, o se va a mudar cerca de los sectores de energía o de minería para abastecer los servicios, etcétera. Eso es en la teoría. En la práctica eso o no pasa, o pasa con mucha lentitud. Entonces, o vos lo ayudás desde el sector, desde la política pública o desde la política económica, ya sea bajando impuestos, ya sea invirtiendo en infraestructura, ya sea modificando el tipo de cambio, o es un proceso doloroso. Entonces, a mí me da la impresión que estamos todavía sin definir ese esquema. El gobierno tiene una apuesta mayor a si me permiten el término, a la automaticidad de este ajuste. La realidad es otra, y bueno, veremos como siempre el gobierno finalmente terminó respondiendo a la realidad, porque termina con pragmatismo. Bueno, veremos cómo va respondiendo esta realidad a estos ritmos, ¿no? El ritmo en que se modifica la inversión y el ritmo en que se hacen las reformas de la política económica para que esto sea menos doloroso, ¿no? Enrique, se sancionó finalmente el viernes la ley de inocencia fiscal y es una Sí. fuerte apuesta que está haciendo el gobierno para ver si puede lograr que los inversores sacan los dólares de colchón y los metan de nuevo al sistema para activar la economía. ¿Te parece que esto puede llegar a funcionar? ¿Por qué el ahorrista por esta ley se vería incentivado a sacar los dólares del colchón y meterlos de nuevo en el sistema? No, es que hay que ver la razón por la cual está en el colchón, digamos, ¿no? Para seguir con tu terminología. Argentina tuvo durante mucho tiempo prohibición, o sea, quien compraba dólares cometía un delito, digamos, ¿no? Entonces, vos, como igual ibas a comprar dólares porque no te ibas a dejar estafar, la gente que pudo, por supuesto, compró dólares, y como comprar dólares era un delito, había que esconderlos, digamos, ¿no? Es decir, o en el colchón, o en una caja de seguridad, o en una cuenta en el exterior, o lo que fuera, dependiendo del poder de cada uno. Bueno, lo que pasa ahora es que el gobierno dice, mire, comprar dólares no es un delito, y los delitos y los dólares que tiene usted acumulados tampoco son un delito. Así que eso es la parte, si querés, penal. Ahora, si vos tenías esos dólares, porque los tenías, no usabas esos dólares porque tenías un problema impositivo para exteriorizar esos dólares y que te vinieran a preguntar de dónde salieron, posiblemente algunos adherirán al régimen de ganancia simplificada, los que puedan, y se comprarán algún bien, un activo o lo que fuera que quieren. Ahora, quienes tenían esos dólares ahorrados, perdón, quienes no volcaban esos dólares al sistema, porque son ahorro, no porque querían consumir, seguirán ahorrándolos, digamos, lo ahorrarán en el banco o lo seguirán teniendo en el colchón porque no confían en el banco, o lo seguirán teniendo donde los tienen ahora, digamos. Yo no pondría tantas fichas a esto desde el punto de vista macroeconómico. Desde el punto de vista individual puede ser que alguien otra vez tiene, no sé, $20.000 y tenía miedo de sacarlo, entonces bueno, adhiere al régimen
régimen de ganancia simplificada, va y se compra un auto, o va y completa el pago de un departamento, qué sé yo, o lo que fuere. Pero es una decisión, son cuestiones microeconómicas. Yo no le pondría tanto énfasis a la macro. Fíjate que hay en el banco hoy 30.000 millones de dólares más o menos en los bancos del dinero blanqueado, del blanqueo del año anterior, y tampoco se usaron. Los tienen de ahorro porque otra vez los argentinos ahorramos en dólares porque nos han estafado con los pesos. Hasta que eso no cambie, y eso cambia en mucho tiempo, todas las experiencias regionales muestran que pasan años que la gente va confiando en sus gobiernos, en su moneda, en los bancos centrales, y se va, entre comillas, especificando. Bueno, va a ser un proceso, así las cosas no pasan otra vez, solo en la literatura pasan instantáneamente, ¿no? Enrique, muchas gracias por estos minutos en Radio con vos y que tengas un lindo 2026. Lo mismo para ustedes, gracias a ustedes, chao. Estamos hablando con Enrique Seuwach, economista, tratando de entender un poco la economía que tuvimos a lo largo del 2025 y qué podemos llegar a tener por delante en el año que está por comenzar.